Tres insertos entre los planos del pasado y el futuro. En la segunda exposición colectiva de Galería NAC, No temas, la isla está llena de ruidos, se me ha invitado a escribir para el tercer ciclo, lo virtual, la tecnología y la telepresencia, que consta de trabajos de los artistas Lucas Esteves, Camilo Pino Gay, Rodrigo Toro, Soledad Salamé, Cristóbal Sea y Paula Ábalos. Esta exposición versa sobre las comunicaciones y cómo han cobrado fuerza en el contexto de pandemia global. Un tema sin lugar a dudas desafiante, por lo que antes de explayarme en cuestiones relativas al porvenir, me gustaría allanar un camino con pistas sobre la información y nuestra presencia mediante tecnologías en relación a la historia y la política. Mucho se ha referido de que las pandemias ocurren cada 100 años. Muchas más veces, en nuestra existencia cínica y de un capitalismo triunfante, nos oíamos decir: ojalá vivir un momento donde la naturaleza nos enfrente. Esta experiencia da por evidente la superioridad de la naturaleza y, por supuesto, lo ingenuo de nuestros comentarios. La pandemia anterior es, por supuesto, el punto de referencia de la actual, la cual fue denominada gripe española, influenza A del subtipo H1N1, es decir, de origen porcino. Su primera notificación fue en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918, llegando a Europa y América Latina ese mismo año. El nombre común, gripe española, se dio porque fue este el país de Occidente que cubrió mediáticamente de mejor manera el virus, mientras la mayoría de los países europeos y los Estados Unidos no dejaron que las noticias de los contagios que se daban día a día se esparcieran por la población. ¿Por qué hubo un acto de censura evidente durante la pandemia del 18? Bueno, Europa y los Estados Unidos venían saliendo de la Primera Guerra Mundial, iniciadora de la era de las catástrofes, complementada con la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Un momento oscuro de la humanidad y, probablemente, lo que determinó la narrativa de que el siglo XX es el más sangriento de nuestra historia. En mi opinión personal, pura mala prensa. Francia, Gran Bretaña y, qué decir, Alemania vivieron una guerra entre 1914 y 1918 que no solo los mermó económicamente, sino también poblacionalmente. Las bajas
en las guerras de trincheras fueron desoladoras y nos dejaron parte de los repertorios visuales más asombrosos de la historia del arte. Pienso en la obra de Käthe Kollwitz, por ejemplo. Los estados no se permitieron generar un pánico que obligase a la población a autoaislarse y en cambio se minimizó su riesgo hasta destaparse su magnitud con los años. Acá el factor comunicativo es radical, controlado absolutamente por el Estado en un momento donde tímidamente aparece la radio en comparación entre la gripe española y el COVID-19, no puede obviarse ese punto, el punto sobre los medios. La clásica frase "el medio es el mensaje" de Marshall McLuhan, primero en Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano de 1964 y por supuesto después en El medio es el mensaje de 1967, cada vez envejece mejor y es hoy una piedra angular para comprender los medios de comunicación y su rol en la vida contemporánea. A grandes rasgos, ubica la importancia del medio en sí mismo para la construcción del mensaje primero y la recepción del mismo después. Un medio que es prácticamente todo hoy, cuando somos dueños de ellos gracias a nuestros teléfonos inteligentes, nuestros computadores con millones de aplicaciones disponibles y, para lo más ducho en el tema, otros muchos dispositivos que también pueden conectarse al universo digital. McLuhan acuñó esta frase, "el medio es el mensaje", en un momento histórico donde los nacionalismos surgidos tras la gripe española en su arco de origen, desarrollo y muerte entre 1920 y 1950 fueron cancelados definitivamente. Y en cambio, los Estados Unidos defendía el desarrollismo capitalista y disputaba la hegemonía mundial con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Nosotros, los latinoamericanos, con intentos bien intencionados de carácter revolucionario, caímos en la totalidad panamericana del hemisferio occidental estadounidense. Y escuchar de McLuhan y la aldea global era una promesa más cierta acá que en la República de Altái o Bamako. Los objetos de producción simbólica, para no encerrarlo o prejuiciarlo en la categoría obra de arte, versan en su capacidad material de contener las reflexiones de subjetividades que canalizan y, a su vez, reproducen las particularidades de sus momentos históricos, social, cultural y económicamente hablando. ¿Se espera entonces que veamos obras sobre pandemias y digitalidad? Dios nos libre. La obra, como la pandemia, la guerra del 5G o la crisis económica actual, venían de antes. Trabajos precarizados, abuso laboral, humanos pasando por territorios naturales y con relaciones demasiado próximas a otros organismos. Ensayos navales en la cuenca del Pacífico, China comprando deuda externa en América Latina, África y Medio Oriente. Y así un suma y sigue. Esto no quiere decir de que la pandemia fuese esperable. Cualquiera que pensase ese escenario es un psicópata. Por lo anterior, se espera que los artistas sigan reflexionando las condiciones objetivas de la vida. Por ejemplo, la representación con formas y gestos corporales de una chica asiática en el Musée de l'Orangerie ante Les Ninfes de Monet, probablemente para Instagram o TikTok, en el video de Paula Ábalos, o la conversación proxémica de un artista mediante un dron que abre una serie de dibujos de cabezas desperdigadas por la hoja en blanco, casi como una alegoría de las relaciones sociales hoy, en la pieza de Cristóbal Sea. Y así, los artistas que participan en lo virtual, la tecnología y la telepresencia están con esa mochila encima viéndose a sí mismos y los medios con los que conviven en medio de un acontecimiento sin dudas misterioso y paradigmático. Para finalizar, la pandemia anterior inauguró décadas donde, como señala la historiadora argentina Patricia Funes, circularon sin precedentes conceptos como nacionalismo, autoritarismo, regionalismo, liberalismo, con declaraciones de guerra de uno y otro lado, y
singularmente, el concepto que menos presencia tuvo durante el periodo fue democracia. Espero que esta exposición sobre comunicación, información y medios en un año como el 2020 se enfoque en las formas de agencia colectiva del poder y el conocimiento ciudadano, porque si no salimos de una lección de esto, menos preparados estaremos para la siguiente. And I see like that we don't have the language to describe what is going on. That's what I'm like. If we don't have the language, we don't have to deal with it. Like we are like seeing a slice. Like we see slices, sort of like the invisible hand. We see. Like, have you read that book, that story, Flatland? Like we have, like I have the impression that we have a hand that is in our dimension now, and we only see like the slices of the hand, right? And each slice is like, I don't know, you're a fascist, or I'm being censored, or I don't know, what else could it be? Inequality, racism. And it's like the hand is all of that, but we don't have a way to put it together. I don't know, I'm talking shit, but... Oh, the Blackout Tuesday. I hate it. I mean, you saw the messages I sent you, right? Yeah. Yeah, because it's like this is awful. It's like it's so obvious now that we're a bunch of spectators that think that are activists. But I don't know. I mean, the pictures I sent you, I like all of my feed was black squares, and it's like, dude, when the same thing happened here with Camilo Catrillanca, you didn't post shit. Like, that's obscene. I didn't post shit either, and I can't. I would be too embarrassed to post a black square now. Not that I don't care, of course I care, but I would be too embarrassed to post that now, and knowing that I didn't post anything on November 14, 2019 or November 14, 2018. Right, you post like real content. Dude from New York wants to create a show in Switzerland on Black Tuesday. I mean, Blackout Tuesday. Great. No, because they are thinking about the future and not the present. They are speculating. Fuck that shit. They did that? They posted a black square? I don't know. I feel that... No. No, because if you think you're... I mean, fuck it. I've been reading Seneca, actually. On anger. Or how do you say that in Italian? Ira. Ira? Ira. Yeah. I think that it's very important to control your temper if we're in the age of trollism. I'm not happy like art-wise too. I'm really concerned about everything turning speculative in terms of like trying to be present by always trying to do stuff first. Like FOMO applied to art creation. The result is very bad.